Bienvenidos, esto es Informe Extra. Hoy vamos a empezar con la campaña presidencial de Kamala Harris. Como se sabe, en la Convención Nacional del Partido Demócrata, Kamala Harris ha sido oficialmente nominada como candidata presidencial. Esta es una nominación algo particular en vista de que fue por el presidente Joe Biden por quien se votó y se eligió delegados con miras a que él fuera originalmente el candidato del Partido Demócrata. Sobre este tema, Carlos Díaz Rosillo, fundador y director del Adam Smith Center for Economic Freedom, ha dado las siguientes declaraciones en contexto. Así que desde el punto de vista legal no, están en todo su derecho, claro, desde el punto de vista político totalmente, porque como bien dices, 14 millones de demócratas fueron a votar y no votaron por la señora, y de repente la señora ahora es la candidata, así que desde el punto de vista político es bastante cuestionable. Carlos Díaz Rosillo, además de ser director y fundador del Adam Smith Center for Economic Freedom, también es una persona que ha tenido importantes cargos durante el gobierno de Donald Trump. Sin embargo, reconoce la legalidad y también la legitimidad de la decisión al interior del Partido Demócrata de sustituir a Joe Biden. Y esto se debe a que ha quedado evidenciado no solamente ante Estados Unidos, sino ante el mundo, que el actual presidente de Estados Unidos no se encuentra en condiciones no solamente para un nuevo mandato, sino para continuar como presidente al margen de que no existan votos suficientes para destituirlo mediante un impeachment. Ahora bien, ¿cuáles son concretamente los motivos que han llevado a esta decisión del Partido Demócrata de colocar a Kamala Harris como candidata? En primer lugar, las apariciones de Joe Biden en diversas apariciones públicas en las que ha quedado evidenciado pues, que no está en plenas condiciones físicas ni mentales, las confusiones de nombres, las confusiones de distintos hechos, el hecho de que también se quedara dormido, se le viera desorientado. También está el caso de la investigación que se le seguía por mantener documentos de la época en la que él fue vicepresidente de Barack Obama, y en esta investigación el fiscal Robert Hur decidió no presentar cargos en su contra por considerarlo prácticamente un inimputable, es decir, alguien irresponsable penalmente por su condición mental. Y al margen de esto, también está como evidencia el hecho final, que es que el Partido Demócrata lo haya convencido de dar un paso al costado y se nombre a Kamala Harris como candidata presidencial, algo que se ha ratificado y confirmado con esta nominación en la Convención Nacional del Partido Demócrata. Ahora bien, hay 14 millones de estadounidenses que votaron para que Joe Biden sea el candidato. Sin embargo, finalmente ha sido sustituido por Kamala Harris. A pesar de esto, Joe Biden ha convalidado la elección de Kamala Harris al apoyarla, con lo cual se endosan todos estos delegados que iban a votar originalmente por él en la Convención Nacional del Partido Demócrata. Ahora, al margen de esto queda por cuestionar, digamos, la situación de las personas que votaron con una firme simpatía hacia Joe Biden, pero que no tienen la misma simpatía hacia Kamala Harris, a pesar de que ella fuera inicialmente la compañera de fórmula, la candidata a la vicepresidencia. Al margen de este tema, tenemos que Kamala Harris tiene que hilar bastante fino con el fin de marcar distancia de los pasivos del gobierno de Joe Biden, en vista de que ella es parte de este gobierno en su calidad de vicepresidente. Veamos lo que ha señalado al respecto Carlos Díaz Rosillo. Porque la señora está lanzando una campaña como si fuera lo que le llaman en inglés un outsider, ¿no? Una candidata que viene de afuera, cuando en realidad es la vicepresidenta en funciones. Y todos los fracasos de esta administración, que son muchos, no solamente en la economía que mencionaste, sino en la manera en que se maneja o no maneja la frontera, la crisis que tenemos en la frontera, todos los problemas que tenemos alrededor del mundo en los cuales los Estados Unidos no ha demostrado ningún liderazgo. Todo eso es parte de esta administración y ella es la vicepresidenta en funciones. Así que tiene que de una manera distanciarse de esas políticas públicas fallidas, a la misma vez que no puedo hacerlo demasiado porque su base demócrata, que se ha ido extremadamente a la izquierda,
lo va a rechazar. Así que tiene que tener un balance bastante delicado en esta campaña, y la labor de la campaña del presidente Trump es enfocarse precisamente en esas políticas públicas fallidas, que 2/3 del público norteamericano en las encuestas dice que el país va en el camino equivocado, y destacar que estas políticas públicas son de Bueno, ellos. esta puede ser la explicación por la que Kamala Harris está evitando dar entrevistas que puedan ser incómodas, en vista que representa un gobierno que, digamos que ha fracasado en frenar la crisis migratoria al sur de la frontera. De acuerdo con la Oficina contra la Droga y el Crimen de las Naciones Unidas, atraviesan la frontera de Estados Unidos, ingresan irregularmente a Estados Unidos unos 3 millones de migrantes ilegales anualmente. Además de esto está el gran tema del aumento de precios y el hecho de que en el año 2022 se registró durante el gobierno de Biden y Harris un aumento, una inflación que no se había visto desde hace 40 años. Desde 1981 no aumentaba tanto la inflación como este pico que se dio en el 2022. Y además de esto está un tema en el que, digamos que el Partido Demócrata coincide con el Partido Republicano, y es el apoyo de Estados Unidos a su principal aliado en el Medio Oriente, que es el Estado de Israel. Algo que no comparten, digamos, buena parte de los votantes del Partido Demócrata. Entonces, es una posición, es una situación, la de Kamala Harris, en la que tiene que hilar fino y en la que seguramente tendrá mucho peso, digamos, el antivoto contra Donald Trump. Vamos ahora a una pausa y volvemos. Seguimos en Informe Extra. En el bloque anterior analizamos la nominación de Kamala Harris como candidata presidencial del Partido Demócrata. Un hecho ciertamente particular porque durante las elecciones internas del Partido Demócrata se votó y se eligió delegados para que el candidato fuera el presidente Joe Biden, y finalmente ella ha terminado sustituyéndolo. Por otra parte, también repasamos los pasivos de este gobierno en el que ella es vicepresidente, que la acompañan en esta campaña presidencial. Tenemos el aumento de precios, la inflación récord que se dio en el año 2022 y también digamos, la defensa del gobierno demócrata del Estado de Israel en el contexto de la guerra en la Franja de Gaza. Una posición que no es apoyada por buena parte de los votantes del Partido Demócrata, y todos estos pasivos son temas ante los que tiene que hilar bastante fino Kamala Harris con el fin de desmarcarse. Ahora bien, otro tema que pasamos a analizar a continuación es el conjunto de medidas marcadamente populistas en materia económica que ha anunciado Kamala Harris. Al respecto, Carlos Díaz Rosillo, fundador y director del Adam Smith Center for Economic Freedom, ha dado las siguientes declaraciones en Contexto. Y de todas las propuestas que has mencionado, que son total y absolutamente populistas y equivocadas desde el punto de vista económico, la más preocupante es el control de precios. Una política que se ha demostrado ser una política fallida por todo el mundo. Ese es el tipo de políticas que utilizaban en la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Ese es el tipo de políticas públicas que estamos viendo en el gobierno de Maduro, de Díaz-Canel, de Ortega. O sea, son unas políticas fallidas, equivocadas, y lo peligroso no es lo que se diga como tema de campaña, es que verdaderamente es lo que quieren hacer, y si tienen una mayoría de ganar las elecciones y de tener una mayoría en el Congreso, es muy factible que esas políticas públicas se conviertan en realidad y destrocen la economía norteamericana, y por lo tanto afecten directamente a la América Latina. Así que no creo que es solamente un tema de campaña, creo que es en realidad lo que quieren hacer con el país. Bueno, entre las propuestas en materia económica las que más han llamado la atención y son marcadamente populistas, tenemos la prohibición federal de la especulación en
alimentos, del aumento de precios en alimentos. Es decir, que Kamala Harris estaría buscando que el Ejecutivo intervenga mediante controles de precios en el tema de la alimentación, algo que es probablemente fallido en los países donde se ha aplicado. Por ejemplo, tenemos los casos de Argentina antes de Javier Milei, de Venezuela, de Cuba, en los que medidas como esta acaban generando desabastecimiento y, paradójicamente, aumento de precios. Por otra parte, ella señala que buscaría la reducción de precios no a través del libre mercado, la competencia, sino mediante la lucha de su gobierno contra las grandes corporaciones y los empresarios corporativos. Un discurso que es bastante populista y de alguna manera remite, no sabemos si consciente o inconscientemente, a una suerte de lucha de clases. Por otra parte, tenemos que está dispuesta a dar bastantes subsidios. Particularmente ha anunciado el subsidio de $6.000 al año para las personas que tengan un hijo y también $25.000 para quienes compren una casa por primera vez, además de aumentar impuestos a las empresas, concretamente el aumento del 21% al 28% del impuesto corporativo. Entonces tenemos que se trata de medidas que pueden sintetizarse en controles de precios, aumento de impuestos para las grandes empresas y subsidios con el fin de lograr una suerte, de lograr clientelismo político. Medidas marcadamente populistas que llaman la atención en una candidata de un país como Estados Unidos, porque es un discurso que bien podría escucharse en un mandatario del socialismo del siglo XXI. Pero en fin, algo que preocupa aún más es la posición política, ya no solamente económica, que va tomando el Partido Demócrata. Veamos lo que ha señalado al respecto Carlos Díaz Rosillo. El votante norteamericano. El votante norteamericano no es un votante de extrema izquierda ni un votante de extrema derecha. Es un votante que depende de la elección. A veces se va un poco a la centro derecha, otras veces a la centro izquierda, pero nunca está en los extremos. Y el partido ha dado un viraje verdaderamente dramático. No te puedo explicar por qué, porque en realidad es algo que tiene muy poca lógica, porque ahí no están los votantes. Pero ciertamente políticos como los que acabas de mencionar, como Ocasio-Cortez, como Sanders, han tenido una gran influencia dentro del Partido Demócrata y lo han hecho virar a la izquierda de una manera que, para serte sincero, lo encuentro total y absolutamente inexplicable. No solamente porque son políticas públicas fallidas, que se han demostrado por todo el mundo, sino porque ahí no está el votante norteamericano. A veces se puede distinguir entre victoria electoral y victoria política. En el caso de los políticos mencionados por Carlos Díaz Rosillo, tenemos que ellos no han tenido una victoria a nivel electoral en el Ejecutivo en Estados Unidos, no han sido nombrados presidentes. Sin embargo, habrían tenido una victoria política en el sentido de haber logrado que su cosmovisión y sus posiciones correspondientes al ala izquierda del Partido Demócrata tengan tanto peso como para que ahora sean parte de la agenda de quienes están participando con fines de mantenerse en el gobierno, y hablo de Kamala Harris. Y es que los demócratas actualmente son los principales promotores de una agenda que puede calificarse como de izquierda radical en Estados Unidos. No es que sean comunistas, no son comunistas, pero digamos que entrarían en la definición de neomarxistas o nueva izquierda. Digamos que esto es el término que alude a quienes promueven el progresismo y el llamado wokeismo, la ideología woke, que es una suerte de puritanismo ateo intolerante que se manifiesta de varias maneras. En el feminismo radical, en las cuotas que vulneran la igualdad ante la ley, en la reivindicación exagerada y forzada de las minorías étnicas, sexuales, y bueno, de orientación sexual, y también en un mensaje que busca dividir al calificar de fascistas y de ultraderechistas a todos los que se oponen a sus marcos teóricos y a su agenda. Además, apoyan el aborto prácticamente irrestricto y promocionan el cambio de sexo, incluidos en menores de edad. Y algo que también suele caracterizar al wokismo es esta lucha contra el llamado privilegiado, que en Estados Unidos es, digamos, el ciudadano blanco, protestante y además heterosexual. Esta visión del privilegiado se adecúa en los distintos países en los que la llamada ideología woke va
penetrando y es una cosmovisión, una visión que es impulsada por las, digamos, por las universidades más prestigiosas anglosajonas y que cada vez viene calando más en Hispanoamérica. Ahora, esta perspectiva ha polarizado a la sociedad en Estados Unidos y esto se ha manifestado claramente cuando se dio el intento de asesinato contra el expresidente y candidato Donald Trump. En ese momento se vio que varios medios de comunicación inicialmente minimizaron este intento de magnicidio. Y es que finalmente esta polarización y esta visión woke que busca imponerse y que es impulsada por los demócratas conduce directamente a la erosión del Estado de Derecho, en vista de que afecta, en primer lugar, la igualdad ante la ley. Las cuotas son contrarias a la igualdad ante la ley. Afecta el reconocimiento del derecho a la vida de los concebidos. Y en el liberalismo tenemos que los principales derechos a proteger son la vida, la libertad y la propiedad. Se anula este derecho. Por otra parte, hay una eliminación de la presunción de inocencia en los hombres. Todas las denuncias suelen, desde la perspectiva del feminismo radical, suelen tomar por culpable a quien sea condenado, dejando de lado este principio esencial del Estado de Derecho, que es la presunción de inocencia. Además, afectan la libertad de expresión. Está toda esta cultura de la cancelación que conduce a censurar a las voces disidentes calificadas de fascistas o de ultraderechistas o de machistas. Y por otra parte, también afecta la libertad religiosa, en el sentido de muchas veces ser agresiva y manifestarse, por ejemplo, en quemas o ataques a iglesias, principalmente hacia los cristianos, en particular hacia los católicos. Vamos ahora a una pausa y volvemos con otro tema, con Venezuela. Seguimos en Informe Extra. Ahora vamos a analizar la situación política en Venezuela a casi un mes del escandaloso fraude electoral perpetrado por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Sobre este tema contamos con las declaraciones que dio en contexto Juan Claudio Lechín, quien es un escritor y analista político boliviano exiliado en el Perú. Acerca de la estrategia adoptada por la oposición venezolana, él ha señalado lo siguiente. Parte de una decisión que ha tomado la oposición en Venezuela, María Corina y González Urrutia. Y esa decisión es el camino de la paz. Eso es muy importante porque eso, si bien crea posibilidades, crea también grandes limitaciones. Ellos no eligen el camino de la violencia. Ellos no incitan al pueblo de Venezuela a levantarse en armas con molotovs, con miguelitos, a sacar palos, a hacer emboscadas a la Guardia Nacional cuando suben a esos barrios marginales de Caracas tan complicados, ¿no? Bueno, la realidad es que, producto de la coyuntura y de la situación en la que se encuentra la oposición, ellos están inermes ante un régimen que es marcadamente militarista. Por tanto, es difícil que adopten una estrategia que no sea la de la paz. Lamentablemente, no existen posibilidades de un levantamiento armado masivo que conduzca a la caída del régimen, a menos que se dé un quiebre dentro de las propias Fuerzas Armadas bolivarianas, en las que se han dado en los últimos días y semanas varios arrestos de varios militares y mandos medios. Incluso algunos generales han sido destituidos. Con respecto a las posibilidades de una rebelión armada, tenemos el caso heroico de Óscar Pérez, quien se sublevó, era un policía, se sublevó con un grupo de hombres a fines del 2017 y acabó siendo asesinado por el régimen en enero del 2018. Ahora, con relación a la postura de la comunidad internacional y en particular la postura de la OEA, Juan Claudio Lechín ha señalado lo siguiente. En general se cree que estas tiranías donde
Hay que incluir a Bolivia, por supuesto. Está dentro de este eje de tiranías mesiánicas del continente. Uno siempre las compara con lo que es normal, con la pertenencia a Occidente, a los bancos, a la eficiencia, a la prosperidad. Y en realidad no, estas han sido desinstalados, estos países de Occidente, por lo tanto, para que las medidas de Occidente no les afecten. Esto de la OEA, si bien creo que no va a ser efectivo en términos directos, es nomás muy importante porque va generando una conciencia global. Bueno, en los últimos días la OEA ha adoptado ciertas medidas. En primer lugar, el secretario de Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, Francisco Guerrero, ha señalado que la democracia ha colapsado en Venezuela, algo que no es una novedad. Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al régimen acusándolo de perpetrar actos de terrorismo de Estado. Y finalmente tenemos que el Consejo Permanente de la OEA emitió una resolución pidiendo al Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo, que muestre las actas que validan pues, la elección de Nicolás Maduro, algo que no es una realidad en vista de que se trata de elecciones amañadas. Ahora, a pesar de esto, tenemos que, lamentablemente, la OEA carece de fuerza suficiente para presionar a dictaduras como las de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Al respecto, habría que tener presente que pareciera que dentro de la OEA se ha olvidado uno de los principios fundacionales de este organismo regional, que es la promoción y la defensa de la democracia representativa. Y evidencia de esto es que en el año 2009 se emitió una resolución que anulaba la suspensión de Cuba en la organización. Cuba fue suspendida en 1962 por el hecho de ser una dictadura comunista incompatible con los valores defendidos por la OEA, de democracia representativa. Y además de esto, en el año 2017 la dictadura venezolana empezó su retirada, algo que fue frenado por Juan Guaidó en el 2019, pero que dejó al país en un limbo. Y en los hechos, Venezuela no forma parte de la OEA. Y por otra parte, en el 2022, Nicaragua se retiró de la Organización de Estados Americanos. Por tanto, podemos concluir que las tres dictaduras, los tres regímenes abiertamente dictatoriales de la región, no es que hayan sido expulsados de la Organización de Estados Americanos, sino que estas no tienen el interés de permanecer e integrarse al sistema interamericano, algo que llama la atención y que evidencia pues, que en su momento la OEA careció de una postura firme ante regímenes dictatoriales. Por otra parte, tenemos la postura de mandatarios que han adoptado una posición, digamos, ambigua, que en los hechos acaba siendo favorable al mantenimiento de la dictadura venezolana. Y este es el caso de Gustavo Petro en Colombia, Andrés Manuel López Obrador en México y Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. Veamos las declaraciones que ha dado al respecto Juan Claudio Lechín. De miembros de este grupo que comienzan aparentemente ingenuos, justicieros, bondadosos, apelando a las ideas más nobles y más libertarias, con el tiempo se transforman en lobos feroces, en hienas, como es el caso de Maduro, como fue el caso de Evo Morales, como es el caso de Nicaragua, etc. Cuando preguntas qué pasa con estos tres caballeros, están en un momento de apoyo, de mostrarse como mediadores independientes cuando son parte de esta conspiración antioccidental. López Obrador, Petro y Lula son integrantes principalísimos de esta conspiración contra Occidente y las democracias occidentales. Lula es fundador del Foro de San Pablo. Castro y Lula, por eso se llama Foro de San Pablo, porque se hace en San Pablo, Brasil. Bueno, Luis Ignacio Lula da Silva, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador han adoptado una posición vergonzosa frente a lo que viene sucediendo en Venezuela. La posición adoptada por estos mandatarios es casi tan escandalosa como el mismo fraude electoral perpetrado por el régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, ellos han decidido ponerse de lado de un dictador que en su momento anunció
que estaría dispuesto a una guerra civil y a un baño de sangre en caso de que perdiera las elecciones. Un dictador que le ha declarado la guerra a las aplicaciones, a las redes sociales, que son el único espacio en el que la oposición puede manifestarse. Y finalmente se han puesto de lado, al tener una posición ambigua y por tanto favorable al régimen, de una dictadura que ha ocasionado por su represión en los últimos días una veintena de muertos, que tiene más de 300 presos políticos y que ha detenido en los últimos días a más de 1.400 personas. Una dictadura apoyada por estos señores que finalmente ha forzado al exilio a más de 8 millones de venezolanos que han tenido que partir de su país por las condiciones de pobreza y de autoritarismo que se viven allí desde hace 25 años. Hasta aquí, Informe Extra. Gracias por acompañarnos.